31 misterios y curiosidades del gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina religiosa y filosófica que surgió durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, mezclando creencias y elementos del cristianismo, el judaísmo y de algunas tradiciones espirituales orientales, como el budismo. Fue un movimiento sectario en el que cada secta postulaba su visión sobre los misterios de la vida y las cosas divinas, y la única que ha sobrevivido con una cantidad importante de seguidores es el mandeísmo. Habiendo surgido del cristianismo primitivo y confundiéndose con él durante mucho tiempo, el gnosticismo otorgó un papel estelar a Jesús de Nazaret, quien es considerado una emanación divina en algunas visiones gnósticas y un personaje humano que alcanzó la gnosis o iluminación en otras. Sin embargo, el mandeísmo considera a Jesús un personaje negativo y un falso mesías que distorsionó las enseñanzas de Juan el Bautista, quien es la principal figura de la iglesia mandea. El gnosticismo original quedó casi extinguido en el siglo IV de la Era Común, cuando la iglesia cristiana, ya organizada y dotada de una ortodoxia, declaró hereje al movimiento gnóstico. Vamos a dedicar este video a los principales misterios y curiosidades del gnosticismo, una doctrina religiosa bastante esotérica que continúa despertando interés por su particular forma de ver las cosas humanas y divinas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La Iglesia cristiana primitiva lo denunció como una herejía. Los textos gnósticos estaban en pleno florecimiento durante el siglo II en el área del Mediterráneo oriental, cuando los padres de la Iglesia cristiana empezaron a denunciar el gnosticismo como herejía. Gran parte de los escritos gnósticos resultaron destruidos, por lo que sobrevivieron muy pocos textos de los teólogos originales de la doctrina. Algunos de estos testimonios fueron escritos por Valentín el Gnóstico, personaje del segundo siglo de la Era Común, que alineó sus creencias con el cristianismo y fundó la escuela primitiva más importante sobre el gnosticismo. Valentín, también conocido por su nombre latino de Valentinus, nacido en el delta del Nilo, Egipto, en fecha desconocida, se trasladó de Alejandría a Roma, donde conoció las religiones judía, pagana y cristiana, y se impregnó de los influjos de la filosofía griega. Número 2. Parte de los gnósticos ven a Cristo como un ser divino. En la tradición cristiana del gnosticismo, Cristo es un ser divino que tomó forma humana para llevar a la humanidad al reconocimiento de su propia condición divina. En el Imperio Persa, las creencias gnósticas se extendieron llegando hasta China mediante el movimiento del maniqueísmo. Esta doctrina, fundada por el persa Manes, postulaba la existencia de dos principios eternos y contrarios, el bien y el mal, en permanente lucha entre sí. Manes, quien vivió en el siglo III, se consideraba un profeta en la estela de Zoroastro, Buda y Jesús. El maniqueísmo es una mezcla de ideas cristianas, gnósticas, budistas y del zoroastrismo, y alcanzó una gran difusión antes de desaparecer. Aunque todos los escritos de Manes se perdieron, sus enseñanzas se conservaron parcialmente en manuscritos coptos de Egipto y en textos más tardíos del maniqueísmo chino. Número 3. El movimiento gnóstico originó el mandeísmo. Otra derivación del gnosticismo fue el mandeísmo, religión monoteísta y gnóstica aún existente, especialmente en Irán, Irak y las comunidades de la diáspora. Los mandeístas o mandeos veneran a Adán, Abel, Set, Enos, Noé, Sem, Aram y particularmente a Juan el Bautista. Son incluidos entre los pueblos semitas y hablan un dialecto arameo conocido como mandeo. Los eruditos no se han puesto de acuerdo sobre el momento en el que se originó el mandeísmo, y algunos lo sitúan entre los siglos I y III de la Era Común, y otros afirman que es un movimiento precristiano. La Academia estadounidense John Buckley postula que los primeros mandeos quizás estuvieron entre los que hicieron las primeras formulaciones de los que después se convertirían en el gnosticismo temprano. Número 4. Una forma de cristianismo primitivo, una religión independiente o un fenómeno interreligioso. En 1945 se produjo una renovación del interés por el gnosticismo a raíz del descubrimiento de la biblioteca Nag Hammadi de Egipto, una colección de textos cristianos y gnósticos primitivos. Estos textos incluyeron el Evangelio copto de Tomás, considerado no canónico por la Iglesia Católica, y el Evangelio apócrifo de Juan, también llamado Libro Secreto de Juan.
La historiadora de las religiones estadounidenses Elian Pagels destaca la influencia del zoroastrismo, el judaísmo helenístico y el platonismo en los escritos de Nag Hammadi. Desde los años 1990, el gnosticismo ha estado sometido a un mayor escrutinio por parte de los especialistas, quienes aún no están seguros de si el movimiento gnóstico fue en principio una forma de cristianismo primitivo, una religión independiente o un fenómeno interreligioso. Número 5. Los gnósticos fueron considerados una secta intelectual. La gnosis alude al conocimiento basado en la percepción y la experiencia personal, y en un contexto religioso es un concepto fundamentado en la participación directa de lo divino. En la mayoría de los sistemas gnósticos, este conocimiento o familiarización con lo divino es causa suficiente de salvación. Se trata de un conocimiento interno que difiere de los postulados iniciales de la ortodoxia del cristianismo. Los gnósticos están orientados al conocimiento, la percepción, la comprensión y el aprendizaje, y podrían asimilarse a los intelectuales o eruditos de los textos griegos clásicos, tal como los entendía Platón. El obispo Ireneo de León, el adversario más importante del gnosticismo en el siglo II, autor del libro Contra las herejías, usa la palabra gnósticos como sinónimo de intelectual y se refiere a los seguidores del gnosticismo como la secta intelectual. Número 6. La palabra gnosticismo fue acuñada en el siglo XVII. Las fuentes más antiguas sobre la doctrina gnóstica, tanto la de sus líderes como la de sus principales adversarios, entre los que destacaron Ireneo de León e Hipólito de Roma, no mencionan el término gnosticismo. Esta palabra fue acuñada en el siglo XVII por el filósofo inglés Henry More y deriva del adjetivo gnósticos, utilizado por Ireneo de León como sinónimo de intelectual o erudito. El gnosticismo está marcado por un origen oscuro que todavía se discute, y los fundadores de la primera ortodoxia cristiana lo calificaron como una herejía del cristianismo. Sin embargo, los eruditos modernos señalan que su origen está relacionado con el sectarismo judío y con las sectas cristianas primitivas. También se debate si está enraizado en el budismo y el neoplatonismo por algunas similitudes, aunque se admite que sus orígenes son en buena medida desconocidos. Número 7. Fue el primer grupo religioso declarado hereje por el cristianismo. A medida que el cristianismo se desarrolló y ganó popularidad, también lo hizo el gnosticismo, y los cristianos protoortodoxos coexistían con los cristianos gnósticos, a veces con los mismos lugares. La visión gnóstica estuvo considerablemente extendida dentro del cristianismo, hasta que los cristianos, que ya avanzaban en el desarrollo de su ortodoxia, los segregaron. Fue así como el gnosticismo se convirtió en el primer grupo en ser declarado herético por el cristianismo. Algunos expertos prefieren hablar de gnosis al hablar de la doctrina durante el primer siglo, reservando la palabra gnosticismo para el movimiento más coherente y sistemático que se desarrolló en el segundo siglo. La idea de que el gnosticismo es anterior a Cristo tiene pocos defensores entre los especialistas. Ningún texto gnóstico es claramente precristiano, y no existen sólidas argumentaciones que le confieran esa condición y ayuden a aclarar el debate. Número 8. ¿Fueron los primeros en practicar el antisemitismo y el antijudaísmo? Hay consenso entre los eruditos contemporáneos en que el gnosticismo tuvo un origen judeo-cristiano y que surgió a finales del primer siglo, impulsado por judíos no rabínicos y cristianos primitivos. Algunos líderes gnósticos fueron identificados como judíos cristianos por los padres del cristianismo, y algunos sistemas gnósticos utilizaban términos religiosos hebreos. Los eruditos han encontrado similitudes entre el gnosticismo y la imaginería y documentos judíos. El teólogo e historiador Gilles Gispel cree que el gnosticismo fue un desarrollo judaico independiente, rastreándolo hasta los judíos de Alejandría, a los que estaba vinculado Valentín el Gnóstico. Muchos textos de la biblioteca Nag Hammadi aluden al judaísmo, en algunos casos rechazando violentamente al dios judío. Esto ha llevado a algunos académicos a proponer que el gnosticismo fue el primer caso de antisemitismo metafísico. Número 9. Quizás se nutrieron de las enseñanzas de los apóstoles Pablo y Juan. Es posible que las enseñanzas de los apóstoles Pablo y Juan hayan sido un punto de partida para el movimiento gnóstico, particularmente en la oposición entre carne y espíritu, el rechazo a la ley judía y el valor del carisma. Según los primeros gnósticos, el cuerpo mortal y corruptible pertenecía al mundo de los poderes mundanos, inferiores, representados por los arcontes, los constructores del mundo físico, mientras el alma o espíritu podía salvarse. Es posible que el término gnósticos adquiriera en este contexto un significado más profundo,
Alejandría fue de importancia capital para el surgimiento del gnosticismo. En la ciudad egipcia fundada por Alejandro Magno, se discutía sobre apocalipsismo judaico, sabiduría divina, filosofía griega, religiones helenísticas y las enseñanzas de Jesús, ambiente que favoreció el desarrollo del gnosticismo. Número 10. Se aprecia una influencia de Platón en el gnosticismo. El neoplatonismo es un término que se aplica a la revitalización del pensamiento de Platón en diferentes momentos de la historia, y su antecedente más antiguo se produjo en el siglo III en Alejandría, en el contexto del helenismo tardío del período romano. En la penúltima década del siglo XIX, algunos estudiosos propusieron una conexión entre la doctrina gnóstica y el neoplatonismo, que se extendió hasta el siglo XX, especialmente a través del académico italiano Ugo Bianchi, organizador en 1966 del Congreso de Messina sobre los orígenes del gnosticismo. Los gnósticos tomaron prestadas ideas y palabras del platonismo, y los fundadores del gnosticismo parecían haber sido influidos por Platón y sus seguidores posteriores por el neoplatonismo alejandrino. Número 11. También se aprecian influencias persas y budistas en la doctrina. Los primeros estudios sobre el origen del gnosticismo propusieron una influencia persa en combinación con elementos judíos. Según algunos estudiosos, el gnosticismo fue una fusión de ideas iraníes y mesopotámicas, aunque otros eruditos han criticado esta postura, afirmando que es insostenible. Sin embargo, el gnosticismo mandeo sí parece estar vinculado con el zoroastrismo, junto con elementos del mundo arameo mesopotámico. Por otra parte, varios académicos especializados en mandeísmo abogan por el origen palestino de esta religión y por la conexión de los mandeos con Juan el Bautista. Igualmente, lingüistas especializados en el dialecto arameo-mandeo encuentran conexiones entre este y la lengua aramea palestina y samaritana. El budólogo alemán del siglo XX, Eduard Kunz, encontró similitudes entre el budismo mahayana, que se desarrolló en India, y el gnosticismo. Para otros eruditos modernos, este vínculo es solo una posibilidad. Número 12. En la mayoría de los sistemas gnósticos, el ser supremo es el mónada, y sus emanaciones son los eones. Las tradiciones gnósticas sirio-egipcias postulan a la mónada como la divinidad suprema del gnosticismo, también llamada el uno y el absoluto. Valentín el Gnóstico enseñó que la mónada era la fuente suprema del pléroma, la región de luz que constituye la plenitud. De la mónada emanan una serie de reinos divinos y entidades posicionadas jerárquicamente, que se van degradando en la medida que se alejan del uno. Estas emanaciones llamadas eones son un total de 30, entre ellos Jesús, quien está cerca del absoluto. Según Hipólito de Roma, la emanación de los eones del Dios Supremo se inspiró en el pensamiento pitagórico, quienes llamaron mónada a la primera cosa que llegó a existir y que engendró a la diada, y esta a los números, y estos al punto, y este a las líneas. Número 13. Se ha especulado que el apóstol Pablo era en realidad un cristiano gnóstico. El pléroma o plenitud alude a la totalidad de los poderes de Dios y se encuentra en el centro de la vida divina, una región de luz de naturaleza superior ocupada por los eones, que son seres espirituales eternos. Jesús es interpretado por el gnosticismo como un eón intermedio enviado por Dios desde la pléroma para que la humanidad recuperara su conocimiento perdido sobre sus orígenes divinos. El pléroma es un elemento central de la cosmología gnóstica y también es un término general usado en el idioma griego, siendo empleado con sentido generalista por la Iglesia Ortodoxa griega. La palabra aparece también en la epístola de Pablo a los Colosenses, lo que ha dado pie a especular que el apóstol de los gentiles era en realidad un cristiano gnóstico. Número 14. La primera emanación de Dios fue Barbelo, un eón hermafrodita. Según la cosmogonía gnóstica, la primera emanación de Dios fue Barbelo, un eón con la dualidad padre-madre, lo que sugiere una aparente androginia. También llamado primer ser humano, eón eterno y triple nombre andrógino, llegó a ser una figura tan prominente que algunas escuelas gnósticas recibieron el apelativo de gnósticos de Barbelo y adoradores de Barbelo. En el Evangelio apócrifo de Juan, encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi, Barbelo es descrito así: el primer poder, la gloria, Barbelo, la gloria perfecta en los eones, la gloria de la revelación. También es mencionado en otros documentos de Nag Hammadi, incluyendo el Evangelio de Judas y las 3 estelas de Set. Barbelo participó junto con Dios en todos los actos divinos siguientes después de su creación, excepto en la emanación de Sofía, el eón más bajo, identificado con el alma del mundo. Número 15. Sofía dio a luz al demiurgo.
En la tradición gnóstica, Sofía identifica la última y más baja emanación de Dios, y es asociada con el anima mundi, o alma del mundo. En casi todas las versiones del gnosticismo, Sofía da a luz al demiurgo, quien a su vez crea la materialidad. Sofía, emanada sin pareja, produjo al demiurgo, que equivale a trabajador público en griego, un ente que quedó fuera del epleroma, y estando aislado creó la maternidad, y a otros actores del gnosticismo llamados arcontes. El demiurgo crea la humanidad sin la autorización de Dios, y en respuesta al Ser Supremo emana 12 eones salvadores, Cristo y el Espíritu Santo. Cristo se encarna en Jesús para enseñar a los humanos cómo alcanzar la gnosis y retornar al pleroma. Número 16. El demiurgo ha sido asociado con el diablo y con el ángel caído que urdió el pecado original. La palabra demiurgo proviene de la expresión latinizada griega demiurgos, que literalmente significa trabajador público o trabajador calificado. Esta figura también es asociada con Samael, el arcángel de la fuerza y la voluntad, y un ángel caído, que rebelándose contra Dios, urdió el pecado original de Adán y Eva. El demiurgo gnóstico a veces ignora o contradice a Dios, adoptando una naturaleza malévola, y ha sido asociado con Arimán, el espíritu destructivo y maligno del zoroastrismo, y con Satán, el diablo o Lucifer, la entidad perversa de las religiones abrahámicas. El demiurgo crea el universo físico, la apariencia física de la humanidad, unas creaciones abiertamente inferiores a las de Dios, como una mala copia de una obra maestra del arte. Los juicios morales sobre el demiurgo varían entre las diferentes categorías del gnosticismo, aunque se considera que la maternidad es defectuosa e inherentemente mala. Número 17. Los arcontes construyeron el universo. En el gnosticismo, la construcción del universo fue realizada por los arcontes, unos personajes hermafroditas con cara de bestias creados por el demiurgo, siendo sus servidores. Son 7 y gobiernan los 7 planetas, los 7 astros visibles desde la Tierra, el Sol, la Luna, Júpiter, Venus, Marte, Mercurio y Saturno, impidiendo que las almas abandonen sus reinos materiales. En el maniqueísmo, el reino de las tinieblas es gobernado por 5 arcontes, que juntos forman el concepto de príncipe de las tinieblas. Los 7 arcontes son Ladaboat, figura con cabeza de león que creó a los otros 6, Saboat, Lau, Adonais, Elaois, Astafanos y Oraois. Arconte es una palabra que proviene del griego y significa gobernante. En la antigua Grecia, los arcontes formaron la magistratura que gobernaba las ciudades, como sustitutos del poder de los antiguos reyes. Número 18. Los 3 tipos de humanos del gnosticismo y el carisma gnóstico. En el gnosticismo, los neumáticos forman el orden más elevado de los humanos, unas almas totalmente iniciadas, capaces de escapar de la condenación del mundo material mediante la gnosis o iluminación. En el otro extremo están los ílicos, el orden más bajo de los 3 tipos de humanos, incapaces de obtener la salvación por ser totalmente materiales e incapaces de comprender la gnosis. Entre los neumáticos y los ílicos está la tercera categoría de humanos, los psíquicos, los parcialmente iniciados. A menudo se utiliza la palabra carisma para hacer referencia a una especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar, según la define el Diccionario de la Lengua Española. Este término proviene de las antiguas religiones y en la teología cristiana es un don o poder extraordinario otorgado por el Espíritu Santo. En el gnosticismo, el carisma es un don o energía otorgado por los neumáticos mediante la enseñanza oral y el magisterio personal. Número 19. Inicio, apogeo y declive del gnosticismo. De acuerdo con la mayoría de los eruditos, las ideas gnósticas se desarrollaron entre finales del primer siglo de la Era Común y comienzos del segundo, de manera contemporánea con la elaboración del Nuevo Testamento. El periodo culminante del gnosticismo tuvo lugar desde mediados del siglo II hasta principios del siglo III, cuando los maestros clásicos de la doctrina impartieron sus enseñanzas. El punto de inflexión ocurrió a finales del siglo IV, cuando la Iglesia Católica condenó a la doctrina como hereje, comenzando el declive. En el transcurso de este proceso, el gnosticismo desarrolló una tradición de sabiduría en la que las enseñanzas de Jesús se interpretaron como indicadores de un saber esotérico que, identificado con el alma humana, podía divinizarla. Número 20. Jesús, de encarnación divina a falso Mesías. Es posible que algunas palabras de Jesús, según los evangelios, hayan sido incorporadas expresamente a los textos canónicos cristianos para hacer una distinción de los postulados gnósticos. Igualmente, los conflictos descritos por Pablo en la primera epístola a los Corintios quizá fueron inspirados por el choque entre los evangelios y la doctrina del gnosticismo.
En el gnosticismo, Jesús se considera una encarnación del Ser Supremo en algunas versiones, mientras que en otras es solo un ser humano que alcanzó la iluminación y enseñó a otros a conseguirla. Sin embargo, en el mandeísmo la figura de Jesús es negativa, siendo considerado un falso Mesías que pervirtió las enseñanzas de Juan el Bautista. Número 21. En principio, cristianos y gnósticos eran casi indistinguibles. Los estudiosos del cristianismo primitivo señalan que esta religión solo pudo desarrollar una ortodoxia cristiana a partir del siglo IV, con el declive de la influencia del Imperio Romano. Antes, los cristianos protoortodoxos y los gnósticos eran difíciles de distinguir unos de otros y compartían algunos elementos doctrinarios. Según Walter Bauer, los movimientos cristianos iniciales en muchas regiones eran diversos y hubieran podido ser calificados como herejes según los mismos criterios aplicados al gnosticismo. Elaine Pagel señala que la iglesia protoortodoxa sostuvo debates con cristianos gnósticos que le ayudaron a depurar sus propias creencias. Una vez que el cristianismo se dotó de su ortodoxia, estuvo en capacidad de deshacerse del gnosticismo con el argumento de la herejía. Según Gilles Kispel, el catolicismo surgió como contestación al gnosticismo, implantando salvaguardas como el canon de los libros sagrados y el episcopado monárquico. Número 22. ¿Fue Pablo también apóstol de los herejes? Tertuliano, escritor romano cartaginés del cristianismo primitivo, llama a Pablo el apóstol de los herejes, al considerar que sus escritos eran atractivos para el gnosticismo y fueron interpretados por los gnósticos de manera favorable a su doctrina. En cambio, algunos cristianos judíos lo encontraron alejados de las raíces judaicas del cristianismo. El erudito británico del Nuevo Testamento, James Dunn, opina que, en algunos casos, Pablo sostuvo puntos de vista que estaban más cerca del movimiento gnóstico que del cristianismo protoortodoxo. Según Clemente de Alejandría, los seguidores de Valentín el Gnóstico dijeron que este había sido alumno de un discípulo de Pablo y que el apóstol de los gentiles podía ser considerado tanto un protocatólico como un proto-gnóstico. Muchos textos de Nag Hammadi consideran a Pablo como un gran apóstol, y el hecho de que afirmase haberse convertido en seguidor de Cristo por una revelación divina fue atractivo a los gnósticos. Número 23. Los bogomiles y los cátaros fueron movimientos emparentados con el gnosticismo. Después de su declive en el mundo mediterráneo, el gnosticismo sobrevivió en la periferia del Imperio bizantino y resurgió en el mundo occidental. En Armenia, los paulicianos, un grupo defensor del adopcionismo o la adopción de Jesús por parte de Dios, que floreció entre los siglos VII y IX, fueron acusados de gnósticos y de cuasicristianos maniqueos. Los bogomiles, una secta búlgara del siglo X que se extendió por toda Europa, fue una fusión del movimiento de reforma de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria y el paulicianismo armenio. Los cátaros formaron un movimiento gnóstico exterminado por las persecuciones. Número 24. Existió un gnosticismo judío. El filólogo e historiador israelí del siglo XX, Gershom Scholem, estudioso de la filosofía judía, dijo que varias ideas gnósticas fundamentales reaparecieron en la Cábala medieval, siendo utilizadas para reinterpretar fuentes judaicas anteriores. Según el especialista, textos como el Zohar adoptaron y adaptaron ideas gnósticas para interpretar la Torá, sin usar el lenguaje del gnosticismo. Scholem señaló también que originalmente existió un gnosticismo judío que influyó en el desarrollo original del gnosticismo cristiano. Dado que algunos textos cabalísticos antiguos surgieron en la Provenza durante la Edad Media, cuando los cátaros estaban activos, Scholem y otros académicos han argumentado que estos dos grupos se retroalimentaron. Sin embargo, otros eruditos señalan que esta afirmación no ha sido verificada por fuentes históricas, ni siquiera por los textos más recientes. Número 25. El interés por el gnosticismo se reavivó en 1945, con el hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi. Durante muchos siglos, la única información disponible sobre el gnosticismo fueron los textos críticos de los autores que escribían contra la doctrina. En el siglo XIX fueron publicados estudios utilizando textos recientemente descubiertos que reavivaron el interés por el pensamiento gnóstico, mientras que hubo una reactivación del movimiento religioso, especialmente en Francia. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 produjo una oleada de interés por el gnosticismo debido a la gran cantidad de nuevas fuentes de información que estuvieron disponibles. Número 26. Los gnósticos nunca se llamaron a sí mismos de esa forma y se afirma que se inspiraron en María Magdalena. Los miembros de esta religión nunca se llamaron gnósticos o conocedores a sí mismos, y esa denominación fue utilizada por primera vez
en el año 175 por Irineo de Lyon, con el propósito de condenarlos por herejía y expulsarlos de la iglesia cristiana primitiva. Practicaban una vida ascética muy estricta, destacando los perfectos que hacían vida monacal. Entre los textos básicos del gnosticismo destacan el Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo de Juan, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de María Magdalena, todos no canonizados. Los gnósticos atribuyeron a María Magdalena un rol central en su ideario y la consideraban una maestra. Esta valoración de la trabajadora sexual redimida por Jesús, según el Nuevo Testamento, se basó en su cercanía al líder del cristianismo y a su condición de depositaria de sus enseñanzas. Número 27. Un evangelio que menciona a María Magdalena es un texto gnóstico. Recibe el nombre de Evangelio de María Magdalena, un texto apócrifo gnóstico, del que solo se han conservado algunos fragmentos, fechado entre los años 30 y 180 de la Era Común. De este evangelio solo sobrevivieron 3 fragmentos, 2 muy cortos del siglo III, en griego, y otro más amplio en copto, que probablemente es una traducción del original. Hay consenso entre los eruditos sobre el que el original fue escrito en el siglo II en griego, aunque algunos especialistas lo retrasan hasta la época de Jesús. En ninguno de los fragmentos se señala el autor, pero se cita a una discípula de Jesús de nombre María, que ha sido asociada con María Magdalena. Las ideas gnósticas contenidas en el Evangelio lo sitúan como un texto primitivo del gnosticismo. Número 28. El Evangelio de Tomás contiene dichos cristianos y gnósticos atribuidos a Jesús. El Evangelio de Tomás es un documento apócrifo con una colección de dichos de Jesús, encontrado en 1945 en la biblioteca de Nag Hammadi. Ha sido fechado entre los años 60 y 200 de la Era Común, y casi la mitad de sus 114 dichos pertenecen a la tradición cristiana de Jesús y están contenidos en los evangelios canónicos, mientras que se cree que la otra mitad fue agregada por los gnósticos. Es posible que se haya originado en Siria, donde son más fuertes las tradiciones relacionadas con el apóstol Tomás, aunque algunos eruditos rechazan que el autor del texto apócrifo haya sido el discípulo de Jesús, que se hizo famoso por su incredulidad. Número 29. El Evangelio de Judas fue utilizado por los gnósticos, cainitas, y presenta a Jesús riendo a menudo. Los cainitas fueron una rama del grupo de sectas gnósticas de los sofitas. Los sofitas o ofanios se desarrollaron en Siria y Egipto alrededor del año 100 y la mayoría de sus textos fueron destruidos en el siglo IV por la imposición de la doctrina cristiana, aunque algunos se recuperaron en el siglo XX, incluyendo el Evangelio apócrifo de Judas. Los cainitas veneraban a Caín, a Judas y a todas las figuras reprobadas por Dios en la tradición judeo-cristiana. El Evangelio apócrifo de Judas valora positivamente a Judas Iscariote, un personaje del Nuevo Testamento que se convirtió en el símbolo de la traición por haber entregado a Jesús, según los evangelios canónicos. Una característica de este evangelio gnóstico es que presenta a un Jesús desenfadado, riendo a menudo. Número 30. El Evangelio de Felipe ha sido ligado a la idea del matrimonio entre Jesús y María Magdalena. El Evangelio de Felipe es otro de los textos gnósticos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi y ha sido datado entre los siglos II y III. Al igual que el Evangelio de Tomás, tiene una concepción oral, ya que contiene 143 proverbios, sentencias y parábolas atribuidas a Jesús. Su tema principal son los sacramentos, especialmente el matrimonio, razón por la que ha sido señalado como la primera fuente de la supuesta unión carnal entre Jesús y María Magdalena, aunque este enlace matrimonial no es mencionado en ningún momento en el texto. Su autor se desconoce y es llamado Evangelio de Felipe porque el discípulo de Jesús es mencionado en el escrito. Sin embargo, los Hechos de los Apóstoles mencionan a un Felipe evangelista. Número 31. El Evangelio de la Verdad presenta afinidades con la escuela de Valentín el gnóstico. El Evangelio de la Verdad, también llamado Evangelio de Valentín, es un documento del gnosticismo fechado en el siglo IV, con claras afinidades con la escuela valentiana, fundada por Valentín el Gnóstico en el siglo II. El valentianismo fue una de las sectas más importantes del cristianismo gnóstico, y su influencia se difundió ampliamente por Roma, Siria, Asia Menor y el norte de África, incluyendo Egipto. El Evangelio de la Verdad se asemeja a una homilía por su estilo literario, en la que el autor habla sobre su experiencia al alcanzar la iluminación. Casi 2000 años después de su aparición, el gnosticismo continúa despertando interés y curiosidad, como lo hacen casi todas las doctrinas con una cosmogonía original, sin importar lo alejadas que estén del rigor de la ciencia, como las grandes religiones y las visiones cosmogónicas,
de las civilizaciones aborígenes americanas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 misterios y curiosidades del gnosticismo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.